Celíacos, lo que lleva a una serie de restricciones en su alimentación, ¿verdad? Nutricionistas y expertos llaman a crear políticas públicas para enfrentar este panorama, porque una dieta libre de gluten puede costar el triple si se compara con una tradicional. Queremos conocer más sobre esta enfermedad, sus consecuencias, junto a Roberto Merino. Él es gastroenterólogo de la clínica Las Condes. ¿Cómo está, doctor Merino? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Es un agrado estar acá y poder compartir esto de dar algunas nociones sobre la enfermedad celíaca y cómo ayudar a la gente en sus casas. El gusto es para nosotros. Gracias por estar aquí. En primer lugar, ¿qué es la enfermedad celíaca? ¿En qué consiste? Bueno, consiste en una reacción inflamatoria del intestino en donde al estar expuesto a gluten, que es un compuesto que tienen algunos alimentos, que es el trigo, centeno y cebada, este compuesto produce una reacción, una cascada inflamatoria que lleva a atrofiar las vellosidades intestinales. Normalmente el intestino tiene una capacidad absortiva en su superficie porque tiene vellosidades que aumentan muchísimo la superficie circunferencial del intestino. Los pacientes con enfermedad celíaca, en definitiva, tienen una atrofia de estas vellosidades y eso impide que absorban normalmente ciertos alimentos. Desde el punto de vista práctico, lo inicia este fenómeno la exposición al gluten. Esto desencadena una serie de mecanismos inflamatorios que llevan hasta atrofia de las vellosidades intestinales, pero el efecto final es que este intestino queda más ineficiente para absorber todos los nutrientes. Ahora, ¿cómo se produce esta falla o esta anomalía? Esta falla es genética. Se supone que en los países anglosajones, y esto es teoría, así como muchas cosas de medicina, no sabemos con certeza, pero está relacionado a unos alelos cromosómicos de Q2 y de Q8, un nombre técnico, pero que en realidad esa gente que viene de la zona más norte de Europa es el que posee esa anomalía genética que lleva a tener esta predisposición, a tener esta reacción adversa al gluten. ¿Se manifiesta en alguna edad en particular? ¿Se nace con este problema? ¿Cómo es el comportamiento de la enfermedad celíaca? Bueno, eso todavía está en desarrollo porque se supone que los celíacos en el mundo no es que hayan aumentado, sino que actualmente tenemos más posibilidades de diagnosticarlos, tenemos métodos diagnósticos precisos y que en definitiva han hecho que el número total, esos 200.000 que dices tú, sea en el fondo el número que manejamos ahora, pero si empezamos acá a usar... en Chile. Acá en Chile. Hay una subdiagnosis, ¿no? Subdiagnosis. Pero también se da otra cosa que se da mucho en medicina, que probablemente haya gente que tiene esta anomalía genética, que tiene esta atrofia vellosidades, pero en un grado mínimo que no le provoca síntomas y finalmente empezar a diagnosticarle cosas a gente que no tiene síntomas y ni tiene manifestaciones de esta enfermedad también es un problema. Claro. O sea, y se da este traslape de gente que tiene la enfermedad celíaca con estos otros pacientes que son portadores de la condición celíaca, pero que no están haciendo enfermedad. Ahora, ¿cuándo esta situación, esta enfermedad empieza a ser problemática y termina con un diagnóstico certero y un tratamiento, ¿no? ¿Qué experimentan estas personas? ¿Qué sienten? ¿Y cómo les empieza a afectar su vida esta intolerancia al gluten? Bueno, en definitiva, la intolerancia al gluten lleva a tener manifestaciones clínicas que son bastante características, que son malabsortivas. Gente que, en definitiva, puede hacer malabsorción de fierro, con ello pueden tener anemias, malabsorción de calcio, con eso pueden tener osteoporosis, malabsorción de algunas vitaminas que también hacen estos efectos carenciales y en definitiva la sintomatología de la enfermedad celíaca, que es lo clásico, que es una persona que está desnutrida, con estas fallas en la absorción de alimentos, con diarreas, se traslapa con muchos otros síntomas que son a veces bastante indirectos, pero que también son manifestación de la enfermedad celíaca. Incluso hay gente que es obesa y tiene enfermedad celíaca, un porcentaje alto, porque como ahora la epidemia actual es la obesidad, esta coincidencia de obesidad y condición celíaca es algo frecuente. Temas tan diversos como cambio en el ánimo, estados depresivos,
disconfort abdominal, así, hinchazones, Ya. gente que se confunde con que tiene colon irritable. Entonces, finalmente, eso es parte de nuestra praxis médica de todos los días, tratar de, en los pacientes que consultan por esta enfermedad funcional que es el colon irritable, buscar en aquellos que tienen esta condición celíaca y poder separarlos, porque los pacientes con condición celíaca, si hacen dieta sin gluten, finalmente su intestino se va recuperando, este fenómeno inmunológico que mencionaba se revierte y la mucosa intestinal vuelve a la normalidad. Recupera. Se recupera. Y es más, de hecho, con la dieta sin gluten, los métodos diagnósticos que tenemos para identificar a un paciente celíaco desaparecen. Por eso que no es menor cuando uno habla con los doctores, le dicen, no, es que no haga dieta de celíaco si usted realmente no sabe si es celíaco o no. Porque finalmente el definir la condición celíaca significa un antes y un después. Después de definido que el paciente es celíaco, la dieta es de por vida. Claro. Como estamos en la realidad misma, la gente no deja, y hay celíacos que tienen ciertas tolerancias y comen cantidades mínimas de gluten, pero en el fondo, si actuamos en concordancia, los pacientes celíacos no debieran de comer ni una gota de gluten. Ahora, ¿el gluten es, en qué aporta? ¿Hace mal? ¿Es mejor evitarlo? Porque hoy día hay disponibilidad de alimentos súper básicos que están cada vez más preparados para que estas personas también puedan comerlos. Por ejemplo, yogurt. Hoy día yogur que no tienen gluten, no tienen lactosa, casi no tienen yogur, o sea, no tienen nada. No tienen Entonces uno nada. dice, mejor me como este porque no sé si soy celíaco, pero para que no me haga mal. Listo. Bueno, ahí entramos en O un el punto... gluten, si lo dejas de comer, también te genera un efecto. No, mira, desde el punto de vista práctico, esto tiene que ver con los desarrollos sociales y desarrollos alimenticios de las distintas culturas. Justo tenía una paciente el sábado pasado, que era una paciente que era venezolana, ¿Ya? que probablemente tenga esta condición celíaca. Venezuela, el maíz es mucho más económico que el trigo, y por una cosa de latitud. Por lo cual, las dietas más centroamericanas están más basadas en harinas de maíz que en harina de trigo. De trigo. Por lo cual, esta migración, por ejemplo, hace aparecer en ella la condición, puesto que las arepas, que se hacen porque es más barata la harina de maíz allá que de trigo, el alimento más básico. Entonces, desde el punto de vista práctico, ella viene y empieza a comer harina de trigo, pues acá el trigo es lo más económico. Es lo más común. Lo más común, y puede empezar a hacer manifestaciones de su enfermedad. Desde el punto de vista práctico, como decía, el trigo es un alimento que ha nutrido a la civilización occidental. Entonces, no podemos decir que no sea algo bueno, algo que finalmente está presente en muchos alimentos. El trigo es un nutriente que en la pirámide nutricional debiera estar incluido, aportes de nutrientes energéticos súper favorables, pero que lamentablemente en las personas que tienen esta condición celíaca se tiene que eliminar. Claro. Pero se pueden usar todos los demás. Entonces, otros cereales, pueden usar arroz, pueden usar papa, pueden usar el almidón en otros vegetales, pero trigo, centeno y cebada están prohibidos. Claro. Esto no tiene Avena, cura. Esto no tiene cura. Tiene tratamiento. Esto no tiene cura, una es dieta una especial. condición genética. Ya. Y la dieta lo cura. Entonces, desde el punto de vista práctico, es una condición reversible. Por eso que estamos tan motivados en detectar a los pacientes que sus síntomas se deben a esta condición celíaca, porque en definitiva pueden mejorar permanentemente. El problema es el costo, que decías tú, ¿no? La disponibilidad, quizás los alimentos, una dieta libre de gluten es un poco con más costo económico. Y lo otro es la industrialización de la alimentación, que lamentablemente por procesos industriales la harina de trigo puede ser un espesante que se usa en producción alimenticia. De alimentos totalmente diferentes. Totalmente diferente, que uno ni siquiera sospecha que tienen harina en su elaboración. Así como la leche. Así como que la está leche. presente en casi todos los que tienen intolerancia a la lactosa. Bueno, este es un punto importante, que los pacientes con enfermedad celíaca, como se atrofian las vellosidades intestinales y la lactasa, que es la enzima que digiere la leche, está en la superficie de estas vellosidades intestinales, habitualmente tienen coexistencia con intolerancia a la lactosa.
Entonces no pueden comer gluten ni pueden tomar leche. Pero en el momento que empiezan a recuperarse con su dieta libre de gluten, empiezan algunos a recuperar su tolerancia a la lactosa. Sí. ¿Qué ha pasado en el último tiempo en que se evidencia cada vez más problemas de alergias alimentarias o de situaciones de esta naturaleza desde las guaguas en adelante? Sí. Antes, generaciones atrás, no hay que irse muy para atrás, pero la base de nuestra vida alimenticia eran los lácteos. De hecho, se consideraba como lo más sano y vivíamos comiendo queso y leches enteras y en fin, y nadie se quejaba. Hoy día, si uno se toma por travesura un vaso de leche entera, dice, ¿pero cómo me tomaba esto? No, bueno, esto en realidad la humanidad ha ido cambiando y estas tasas de alergias, por ejemplo, es un hecho real que ha ido aumentando. Algunos especulan que pudiese estar relacionado a la falta de exposición a microorganismos. Entonces antes teníamos que luchar contra las bacterias, entonces ahora nuestro medio es tan, entre comillas, purificado, que ahora nuestro sistema inmune como que no estaba acostumbrado. Demasiado sensible y empieza a reaccionar contra las cosas que son como naturales o propias. Y ahí está la teoría de la aparición de más alergias y de enfermedades de la línea autoinmune. Por eso le preguntaba, en el caso de comer cosas sin gluten o cosas sin lactosa, si no lo necesitas, si eso en el fondo te ayuda o no te ayuda, porque cuando empiezas a sacarle elementos a un organismo que está sano, yo me imagino que también le haces un daño en el sentido de después estar no preparado para comerse una cuestión normal, ¿no? Bueno, en cuanto a la lactosa, esto es real, lo que dices tú. Si una persona deja de tomar leche, finalmente, después de un tiempo, se pone intolerante a la lactosa. Eso pasa. Eso pasa porque, en el fondo, la lactasa necesita un trofismo continuo. Entonces, pero, en definitiva, la intolerancia a la lactosa es algo súper común que se va produciendo con el correr de la vida. La tolerancia máxima a la lactosa va disminuyendo con la edad. Esos son estudios que tenemos. En definitiva, la capacidad de tomar 1 litro de leche en la infancia, bueno, va disminuyendo cada vez más. La intolerancia se produce más con ciertos tipos de lácteos que tienen más cantidad de lactosa versus otros que tienen menos en su elaboración. Por ejemplo, el queso, los yogurts tienen menos lactosa que un vaso de leche entera. Pero en cuanto a lo del gluten, es una enfermedad distinta. Esto es una condición que el intestino detecta gluten. Esto desencadena en los pacientes genéticamente susceptibles una cascada inmunitaria, una reacción mediada por anticuerpos, en donde se produce una inflamación y finalmente atrofia de las vellosidades intestinales. Es mucho más severo. Es mucho más severo. O sea, la enfermedad celíaca no es ni alergia. Es como... Ni es intolerancia. No es intolerancia, es un fenómeno que es una reacción inmunológica a la presencia de esta sustancia. Desde el punto de vista práctico, lo que está de moda ahora es que hay mucha gente, y yo veo a mis compañeros de colegio, de curso, del fútbol y todo, están haciendo dietas porque se ha puesto como de moda que esto pudiese ser saludable. Ahí aparecen 2 cosas más, que son una intolerancia al trigo no celíaco, que es una condición que finalmente algunas personas tienen, que comen trigo, no son celíacos, pero le provoca síntomas. Entonces, finalmente, lo de perogrullo es, si a usted le produce síntomas, bueno, evítelo y con eso sí, con eso se puede mantener mejor. No es una medida tan descabellada. Y las otras cosas, en definitiva, que son estas condiciones de empezar a hacer dietas, no va a favorecer el que aparezca enfermedad celíaca. Si uno no es celíaco, va a estar comiendo sin gluten, pero finalmente, aunque se sienta mejor o no se sienta mejor, puede ser una cosa psicológica. ¿Es fácil diagnosticar la enfermedad celíaca? Lo pregunto porque... Al inicio usted hablaba que acá se podían producir algunos problemas de confundir con otras patologías, se tiende a confundir con el colon irritable. ¿Cómo es el tema del diagnóstico? Bueno, el diagnóstico requiere una sospecha activa, o sea, buscar en gente que, por ejemplo, son familiares directos de enfermos celíacos. La probabilidad de un familiar directo de tener enfermedad celíaca es más o menos 1 en 20, 1 en 30. Yeah. O sea, altísima. Entonces, finalmente, si alguien tiene detectado un celíaco en la familia,
sus genéticamente cercanos. Primer dato. Primer dato. Segundo, gente que tiene síntomas digestivos, segmentando estos pacientes como tipo sintomatología colon irritable, también tienen una tasa mayor que los que no tienen ningún síntoma digestivo. Entonces, en esos segmentos, buscar activamente la enfermedad celíaca. Y esto, como decía, se hace con mediciones de sangre, son exámenes no invasivos, que finalmente, complementados con el examen histológico, que es lo que da el diagnóstico de certeza, que es la atrofia de las vellosidades intestinales. ¿Eso es una biopsia? Bueno, finalmente el examen de búsqueda lo hacemos de una muestra de sangre. Ya. Finalmente, si el examen de sangre muestra que uno tiene esta condición de anticuerpos, que son anticuerpos antitransglutaminasa o la combinación de antiendomicio, en definitiva, uno va al examen directo, que es mirar primero en la mucosa del duodeno, que es donde se parte la atrofia, y hacer una biopsia. Y en las biopsias se ve el grado de atrofia de las vellosidades intestinales, que es lo que define la enfermedad. ¿La prevalencia de la enfermedad celíaca hace algún distingo por género? No, es una cosa que está pareja y, como decía, tiene no es ligado al sexo. Y lo otro, el momento en que se manifiesta depende de cuándo se exponga al consumo de gluten. Exacto. De hecho, si uno es riguroso, uno pudiese, en los pacientes celíacos, y esto hay estudios bastante bonitos de guaguas que van creciendo en curva percentil 90 y finalmente con los primeros colados de trigo caen al percentil 30. Eso como sería un signo como para poner alarma. En definitiva, hay otras condiciones que uno va a buscar. Gente que, por ejemplo, todos los de su familia tienen una talla y miden 1,80 m y él mide 1,60 m. Finalmente, uno busca la condición celíaca y tiene esta condición de mala absorción que crónicamente le lleva a que sus nutrientes sean menos potencialmente absorbidos por su intestino. Entonces, o sea, tiene todo una un impacto desnutrición también. crónica. Hay una desnutrición crónica. Sí. Y por eso, y por otro... Pero perdón, ¿y entonces por qué se afecta también a personas con obesidad? No, lo que pasa es que la obesidad tiene otros mecanismos. Si uno come más calorías de las que necesita, finalmente puede lograr tener obesidad. No necesariamente esta condición celíaca va a llevar a tener diarrea ni va a llevar a una desnutrición en cuanto al peso. Entonces, en definitiva, pero sí va a llevar a una inflamación crónica, y eso es el punto que quería tocar, que esa inflamación crónica, y por eso que queremos detectarla, puede llevar a desarrollar, por ejemplo, células tumorales, y existe una condición de enfermedades neoplásicas asociada a esta inflamación crónica. Es súper raro, pero... ¿Hay mayor prevalencia de cáncer gástrico? No, lo que pasa son tumores intestinales, tumores de la línea de inflamación celular, que son básicamente linfomas intestinales. Finalmente, doctor, en términos de coberturas, ¿cómo estamos en Chile para apoyar a los celíacos? Bueno, desde el punto de vista práctico hay organizaciones que se dedican a tratar de transmitir esta información. Sí, son fundaciones, son ONG. Son ONG. Que finalmente transmiten la información de dónde conseguir productos, información sobre características de, por ejemplo, yogur, distintas marcas. Hay algunos que no tienen harina en su elaboración base. Pero ahora, finalmente, las leyes de rotulación van a ser algo fundamental para poder ayudar a los celíacos. Y, en definitiva, eso hay otros países que nos llevan mucha ventaja en cuanto a que el alimento, el envase ya tiene la rotulación y finalmente se fiscaliza al fabricante del producto que no le agregue como espesante harina, sino que use probablemente otra sustancia. Pero desde pastas de dientes hasta... situaciones de los yogur, lácteos, así mezclados que requieren espesantes, harina es un participante que aparece oculto en la elaboración. Y que genera las mismas incomodidades y los mismos efectos. No, y por eso, y finalmente, si el celíaco está expuesto, activa su incendio intestinal. Sí, aprovechando ahora de recordar a los bomberos que estamos en la campaña. Ah, sí, pues, campaña. Sí, estamos campaña económica. Sí. Muy bien, pues aprovechamos de pasar el aviso ahí para los bomberos de Chile y su campaña de recaudación económica. Gracias, doctor Merino, por venir. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días.